capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Vaya buscándolo. Biblia Reina Valera 1960. Mateo capítulo 16. Voy a estar enseñando bajo el título Características de una iglesia apostólica y profética. Características, anote, de una iglesia apostólica y profética. Necesitamos entender que el ministerio o el oficio profético y apostólico, les decía anteriormente que no es un título sin función, que no es para que se escuche bonito. Y le voy a decir algo: hay iglesias apostólicas y proféticas que el nombre no lo dice, pero sí están funcionando en la línea apostólica y profética. O sea, esta iglesia, nuestro ministerio se llama Ministerio Apostólico y Profético Expansión de Gloria. Pero si nuestro ministerio solamente se llama Ministerio de Expansión de Gloria, no es tanto lo que diga el nombre, sino la función que se está ejerciendo. O sea, la función que está siendo respaldada de parte de Dios. Mucha gente dice, es que no necesitamos profetas, no necesitamos apóstoles, no necesitamos pastores, no necesitamos maestros, no necesitamos nada, solo necesitamos al Espíritu Santo. Los apóstoles y los demás ministerios necesitan al Espíritu Santo. Jesús en su sabiduría dejó dones para que la iglesia fuera administrada por las 5 unciones ministeriales. Entonces todo lo que Dios diseñó tiene un propósito. Todo lo que Dios hizo tiene un diseño. Y el diseño de Dios es traer su gobierno a través de la unción de los 5 ministerios. Dice Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Era esa pregunta tan importante. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Jesús venía a la región de Cesarea, según el relato del evangelista Mateo, y aquí Jesús hace una pregunta. Jesucristo hace una pregunta a los discípulos, y lo primero que les dice es: ¿quién dicen los hombres? O sea, ¿quién dicen pueblos que soy? Entonces lo compararon con 3 profetas del Antiguo Testamento. El primero que le dijo fue Juan el Bautista, el contemporáneo de Jesús, el último profeta de la ley. El segundo fue Elías, Antiguo Testamento. El tercero fue Jeremías.
Y lo siguiente dice, o alguno de los profetas, ¿cuáles? Todos los profetas mayores, todos los profetas menores, o incluso hasta Moisés. Pero no creo, porque si ellos hubieran creído que era Moisés, lo hubieran venerado, porque Moisés lo tenían en gran estima, porque Moisés fue el que dejó la ley. Entonces, ellos pensaban que pudo haber sido Isaías, Daniel, Ezequiel, Ageo, Habacuc, o sea, cualquier profeta menos el Mesías. Entonces, primero pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen el pueblo que soy? Entonces, aquellos no lo reconocieron como el Mesías, como el que había de venir, como el que le había redimir a la humanidad. Pero aquí la pregunta clave es esta. Le digo, ¿y ustedes? ¿Quiénes? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Y no le respondió ninguno de los 12. El único que respondió fue Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa ungido, de la cual se deriva de la palabra hebrea Mesías, que también significa ungido. Entonces Jesús, el ungido, estaba entre nosotros, venía a redimir la humanidad, pero su pueblo no conoció la visitación de Dios. En la tarde el Espíritu Santo me abría el entendimiento y me decía, en el Antiguo Testamento, escuchen muy bien, los hombres tenían miedo de ver a Dios, porque incluso Moisés escribió que no había hombre que lo viera y viviera. No hay hombre que viera a Dios y viviera. Entonces el Espíritu Santo me decía, en el Antiguo Testamento no había hombre que me viera y viviera. Y algunos de los hombres, cuando se les presentó el ángel de Jehová, tenían miedo a morir. Y por eso el mismo ángel les decía que iban a morir. Pero vemos que cuando Moisés andaba cara a cara con Dios, el pueblo de Israel no iba. Mandaba a Moisés a la cumbre y ellos esperaban el mensaje porque tenían temor a la muerte. En el Nuevo Testamento fue diferente. Jesús vino, o sea, Dios vino personificado en su Hijo Cristo a la humanidad y ahí todo ojo le vio, toda persona le vio. Lo malo es que no lo recibieron como tal. Tenía que cumplirse las escrituras del Antiguo Testamento de rechazo, de crucifixión, de azote, de que lo iban a vender, de que lo querían matar desde niño. Pero en el Nuevo Testamento vemos, en el Antiguo Testamento, escucha esto, vemos que si el hombre miraba a Dios moría. En el Nuevo Testamento, los hombres vieron a Dios, pero quien murió fue Cristo. Entonces Jesús tuvo que morir para que el hombre viviera. En el Antiguo Testamento, si Dios aparecía, el hombre moría. En el Nuevo Testamento, Jesucristo vino siendo Dios. Él murió para que nosotros viviéramos. Entonces Cristo es el sacrificio perfecto para la humanidad. Nuestros pecados fueron borrados, nuestras iniquidades fueron limpias, nuestras rebeliones ya fueron llevadas en la cruz del Calvario, solo de apropiarnos de ellos. Entonces, lo que Dios estaba viendo era que los discípulos tuvieran identidad. Los discípulos supieran quién era su maestro. Los discípulos supieran que ellos no estaban corriendo la carrera en vano. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No dijo el Hijo de Dios muerto. Digo, el Hijo del Dios viviente, y la palabra Hijo le va a aparecer con mayúscula, que significa al Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente. Pero viendo Jesús le empieza a decir, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, le vino la revelación para que él contestara. Y después Jesús le dijo, tú eres Pedro. La palabra Pedro significa roca. Roca. O sea, si alguien se llama Pedro, se llama roca. Porque viene del término griego Petras o Petros, que significa piedra también, sinónimo de piedra. Pero el nombre original de Pedro era Simón. Ese era el nombre. Y por eso en algunos versículos hablan como Simón Pedro. Pero después vemos que solo se le llama Pedro.
significaba una caña delgada y que se sacudía con el viento. ¿Y sabe qué significan los vientos según la palabra de Dios? Doctrina, enseñanza, circunstancias. Entonces Pedro era como no sé si ustedes han visto el zacate que se ve seco en estos cerros de acá, y cuando viene el aire le hace así, se mueve. Entonces Pedro, llamado Simón antes, estaba en una persona inestable. Una persona inestable. O sea, nadie va a conquistar con creyentes que se estén congregando una vez al mes. No podemos conquistar con mañanos si la persona está viniendo una vez al mes. No podemos conquistar ciudades si la persona no está orando. O sea, oran una semana para dejar llevar un año. No podemos tomar posesión del territorio si la gente es de doble ánimo. No, yo voy a llegar a las 4 de la mañana, voy a estar en la reunión de intercesión. Pero no aparece, ahí se viene a las 6 a trabajar. Me dormí. Entonces debemos de pasar de una iglesia simónica a una iglesia Petra, o sea, una iglesia Pedro. Pedro sabemos que significaba piedra o roca de edificación. Entonces una diferencia entre una caña sacudida por el viento, una piedra, es que una piedra es sólida, es constante, es perseverante, es fundamento. Las casas para construirlas llevan piedra, todas las casas llevan piedra abajo, para que no se caigan, para que cuando vengan los huracanes, cuando vengan los terremotos, cuando venga cualquier azote, va a permanecer. Entonces, si solamente juegan las varitas así, el aire se la lleva, se desaparece. Por eso es mejor algo que cueste que permanezca a algo que sea rápido, que sea derribado. De nada sirve tener una iglesia llena, que todo el mundo la quiere, todo líder, todo pastor, si vamos a andar celebrando algo de cristiano. Mejor que esté vacía y viviendo en santidad. Y los que quieren agradar a Dios se van a anexar, y que los van a anexar en el Espíritu Santo. Dice la Biblia que cada vez se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, es mejor tener una iglesia con pocos miembros, guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, a tener una iglesia grande y todo el mundo ir al infierno. Y no digo que no hay que ganar almas. Lo que digo es que hay que ganar las almas con una doctrina saludable, con una doctrina cristocéntrica. Todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús enseñó, lo podemos impartir. Todo lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que vamos a impartir. No le vamos a enseñar algo extrabíblico, algo que nos dé la palabra. Entonces, Pedro recibió la revelación de que Jesús era el Cristo. Y por eso dijo: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré ¿el qué? Mi iglesia. Ahí dice mi iglesia, eso lo habló Jesús, no lo habló Pedro. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo. Nosotros somos administradores, líderes, pastores, somos administradores de la iglesia del Señor. Pero ¿quién? El dueño y Señor de la iglesia se llama Jesús. Y porque Él es dueño y Señor, dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades representa el infierno, el lugar de los muertos. Dios le dio autoridad a la iglesia para que sujetara demonios, para que sujetara enfermedades, para que sujetara aún la misma muerte, para que sujetara espíritus de brujería, espíritus de hechicería. No nos podemos llamar iglesia apostólica si no estamos tomando la autoridad de Cristo. No nos podemos llamar iglesia profética si no estamos
y más que voy solo, y más que voy sola. ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está durmiendo. Usted es tabernáculo del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo habita dentro de usted. Hable con el Espíritu Santo, Él lo escucha. Dígale al Espíritu Santo, ayúdame a aprender a escuchar tu voz. Háblame por visiones, por sueños o como a ti se te plazca. Porque Dios sigue hablando y Dios le va a mostrar ángeles, Dios le va a mostrar demonios, Dios le va a dar experiencias sobrenaturales. Pero venza todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor, porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, escuche, en la Biblia hay bastante sabiduría y enseñanza. A un pastor le dijo un apóstol, Pablo era apóstol, Timoteo era pastor, le dijo, Dios no te da espíritu de cobardía, le dijo un pastor. A un pastor le dijo Pablo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y la palabra poder hemos aprendido que significa dunamis. ¿Verdad que ustedes en Navidad, en la época navideña, pasan rapidito a la carrera cuando miran que están tirando fuertes? Tienen miedo. Me van a caer en las patas, dice la carabina de ese pie. Me van a tomar en las patas. O más se dicen como locos que tiran para arriba y solo me truenan lo oído. Uno procura estar cerca, largo de donde están reventando puentes. Los demonios, donde hay un creyente explosivo, no van a tener que hacerlo. Si usted va pasando por un lugar, ellos tienen que huir con usted. Si usted va pasando por un territorio, van a ver su luz, van a ver función, y los demonios los conocen por su nombre. El problema es que como carecemos de revelación, nosotros no conocemos a los demonios ni por nombre, pero ellos sí nos conocen a nosotros. Ellos sí tienen entendimiento del mundo espiritual y del mundo natural. Saben dónde hay puertas abiertas y saben dónde no hay puertas abiertas. Entonces, los demonios los conocen bien a usted. Los ángeles los conocen bien a usted. Ponga a trabajar los ángeles. Pida ángeles cuando los necesite. Ángeles de guerra, ángeles ministradores, ángeles que traigan liberación, ángeles que traigan sanidad, ángeles que traigan nuevas fuerzas, ángeles que lo respalden en la guerra espiritual. ¿Cuántas veces no va a escuchar que el techo suena y usted se asegura que no hay gatos, porque los gatos no le van a poner la piel de gallina? Los gatos lo que le van a producir es que no lo van a dejar dormir con una escoba, lo echa afuera, pero un demonio no lo va a echar afuera con una escoba. Con la autoridad, reprendiendo con el poder de la sangre, con el don de lenguas, activando la oración y el espíritu y echando fuera. Pero para echar fuera el demonio debe estar seguro de la autoridad que usted tiene en Cristo Jesús. Pero a veces no lo utilizamos. No lo utilizamos, carácter. Entonces Pedro sabía que la iglesia tenía autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, porque si Dios le dio autoridad a la iglesia hasta contra el infierno, significa que todo demonio tiene que sujetarse. Todo espíritu debe sujetarse. Pero empiece, si tiene miedo a los demonios, empieza a echar fuera el primer espíritu, se llama espíritu de temor. Número 2, hay un espíritu que le va a bloquear su autoridad, es el espíritu de incredulidad. ¿Y qué tal si no me va? Incredulidad y duda. Eso opera muchas veces juntos. Número 2, espíritu de incredulidad y espíritu de duda. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque tuvo miedo. Y el temor no hizo que llegara a la duda. A la duda, porque cuando le tiene miedo es porque duda. O sea, hay espíritus que trabajan juntos. Y hay dicho que la depresión trabaja juntamente con el de suicidio, con el de muerte. El temor con el espíritu de duda. Y cuando alguien tiene duda, camina inseguro. Hasta el Salmo 91 se puede recitar, pero si en su corazón hay duda, hay una puerta abierta. Porque le dije que los demonios son como perros, como esos perros que andan en los aeropuertos. Que ellos alguien puede ver bien empaquetado la droga y ahí se la va a drogar. Dicen algunos que ellos les dan de oler droga y cosas así, se familiarizan con el olor. Y puede alguien alumnar con una persona con un paquete asignado de un país a otro y los perros allá andan y terminan inquietos y el policía allá anda. Hasta que van y empiezan a mover un maletín
el miedo es un espíritu que hay que reprenderlo. El miedo hay que desaparecerlo. El miedo hay que echarlo fuera. Si usted tiene miedo al oscuro, Dios es luz y usted es luz. Usted tiene autoridad. Por eso es necesario el bautismo del Espíritu Santo, porque eso nos da de nuevo, nos da autoridad y nos lleva a otro nivel. Entonces, una iglesia apostólica es una iglesia valiente, es una iglesia forzada, es una iglesia con discernimiento, es una iglesia que tiene autoridad, es una iglesia que no se acomoda, es una iglesia que va de gloria en gloria, es una iglesia que no se conforma, sino que es un rompimiento y pasa de una gloria a otra. Pero usted, ¿cuál gloria está? En la vecina. Miren que la palabra gloria tiene un montón de significados. Significa majestad, significa fama, significa riqueza. Y a veces vamos de deuda en deuda. De escasez en escasez. Hay algo claro que los ministerios proféticos tienen. Y es la unción de la prosperidad. No habla de teología, de unción. No es que solo va a orar y van a aparecer los dólares, no. Sino que se rompe toda esclavitud de ataduras financieras, deudas, hipotecas. Mucha gente vive en pobreza financiera porque sus ancestros fueron estafadores. Me decía yo a alguien, tal vez su tatarabuelo le vendió un solar a 4 personas, él se desapareció y dejó 4 peleando porque eran los 4 dueños. No sabemos qué hicieron. Tal vez fueron personas que practicaron idolatría, personas que practicaron la hechicería y eso maldice nuestra finanza. Entonces lo profético discierne cuál es la raíz que nos está atacando nuestra finanza y la rompemos y vemos cómo Dios nos abre los cielos. O enfermedades incurables, enfermedades genéticas. Pedro, y dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Escucha esto tiene que ver con la autoridad. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Autoridad. Eso viene de la palabra de exousis, significa derecho legal para ejercer dominio en esta tierra. Pero nosotros la autoridad como que la bajamos la guardia. ¿Sabe cómo pasa? Por ejemplo, si usted de tránsito, policía de tránsito, pone los conos en la calle, su autoridad le dice va a ir operativo en tal lugar, pues usted se va con sus compañeros y empieza, pide papeles, licencia, revisión, revisa si la moto ya minuciosamente, si los carros llevan la llanta con el aire necesario, si lleva vías buenas, si lleva lo que es retrovisores buenos, y empieza minuciosamente el asunto de legalidad. Pues agarren el primero, toman el segundo, toman el tercero, pero van a detener allí, le van a poner una esquela. Le van a poner una esquela a aquel que tenga una infracción y la multa viene por una infracción. Pero también puede ser que ellos estén cansados o que de repente estén pasando varias motos. ¡Ay, déjenlo que pasen! Queremos aquí un rato platicando. Entonces llama descuido. Entonces hay cristianos que los espíritus le están robando el área financiera, les están metiendo contienda en el matrimonio, están causando estragos en la familia o en la iglesia y están acomodando. Está como los que andan haciendo operativo, le pongo ejemplo y pasa, ¿ha visto? Que se darán un tema parado, pero como 3 dejaron pasar. Y a ustedes se lo detuvieron, nos pararon la rodilla, pero como 3 pasaron un solo. Como dijo un varón aquí, yo cuando miro a la policía y vi una rastra me voy atrás de la rastra, dice. Y de ahí dice. Entonces nos descuidamos, hacemos que los demonios entren, que los demonios operen, que los demonios nos ataquen, que los demonios nos opriman, que nos depriman, que nos produzcan insomnio, que nos produzcan ansiedad. ¿Pero por qué? Hemos dejado la autoridad a un lado. Hemos dejado la seguridad de que si Dios está con nosotros, dice, ¿quién
contra nosotros. Amén. A veces hasta la misma palabra se vuelve información y la palabra de Dios, cuando esa información no va a producir cambio, pero cuando la palabra de Dios viene bajo la revelación, va a producir un impacto y va a suceder vida, va a producir vida. Entonces estamos viendo características de una iglesia apostólica y profética. Vamos a ver qué significa la palabra característica. ¿Qué significa la palabra característica? Yo me cubrí en el ministerio apostólico tal, yo me cubrí en el ministerio profético tal. Les he dicho que el asunto no es tanto cómo se llame, sino cómo funcione. Se lo repito, el asunto de una iglesia del cuerpo de Cristo no es cómo se llame, sino cómo opere. Cómo opere su ministerio. Si solamente es el nombre, no estoy diciendo nombres, pero hay ministerios apostólicos que si lo ven danzar en el Espíritu Santo lo agarran y lo van a sentar. ¿Cómo que son apostólicos? Si lo miran vomitando ahí, porque tal vez viene cargado con depresión, con enfermedad y viene a vomitar, ya lo mandan para afuera. Cuidadito con eso, la iglesia. Yo he escuchado ministerios así. Aquí no me venga a echar de suciedad. O sea, la suciedad está en el alma de la persona y la persona, por mí, como le digo, que vomite todo. Todo lo que tenga que vomitar. No importa si arrojan la alfombra, no importa si vomitan en la silla, no importa si vomitan en el piso. El asunto es que se vaya libre. Porque es algo terrible que una persona venga aquí, venga con depresión, se vaya con depresión y el siguiente día vaya muerto. Que los demonios le ganaron ventaja y se suicidó. Por eso le digo, profeticen, evangelicen. Hay personas que están a punto de suicidarse. Hay personas que están ya para tomar decisiones de quitarse la vida, y la iglesia es la respuesta para la humanidad insegura, para la humanidad sin fe, para la humanidad sin esperanza. Nosotros tenemos esperanza en Jesucristo, y aún los cristianos, pastores, profetas han caído en depresión, se han suicidado. Imagínense del mundo. Entonces la iglesia es la respuesta para el mundo lleno de desesperanza. Jesucristo es la respuesta para el mundo. El Espíritu Santo es el consolador para la iglesia. Tenemos un consolador como cristianos y se llama Espíritu Santo. El mundo tiene un Señor que se llama Jesucristo. Él ya murió por sus pecados y lo que tiene que hacer es arrepentirse y apropiarse del poder de la sangre. ¿Qué significa la palabra característica? Anote, cualidad que determina los rasgos. Cualidad que determina los rasgos de una persona o cosa. Repito, cualidad que determina los rasgos de una persona o cosa y la distingue claramente de las demás. Y la distingue claramente de las demás. Repito, cualidad que determina los rasgos de una persona o cosa y la distingue claramente de las demás. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, si son características de una iglesia apostólica y profética, vamos a ver cualidades, vamos a ver rasgos, vamos a ver distinción. Entonces, las características de algo demuestran para qué fue diseñado, para qué fue creado. Entonces, la iglesia debe ser apostólica, la iglesia debe ser profética, la iglesia debe ser evangelística, la iglesia debe ser pastoral y la iglesia debe ser magisterial. O sea, deben estar las 5 funciones en cada iglesia, en cada denominación, en cada lugar, en cada institución. Deben estar las 5 funciones operando para tener una iglesia saludable. Maestros enseñando, pastores alimentando, cuidando, evangelistas lavando almas y sanando a los enfermos, porque el ministerio evangelístico tiene que ir acompañado de sanidades y liberaciones como señal del evangelio del reino. Esa es la señal del evangelio del reino. Por eso debemos predicar que el evangelio
necesitamos los 5 ministerios, que los profetas estén revelando lo que Dios quiere hacer en la hora, las bendiciones que ven en el futuro, los ataques que el diablo está tramando contra la iglesia, las estrategias para ganar almas. Porque un profeta nos puede dar estrategias para el evangelismo profético, pero los evangelistas tienen que ir. Los evangelistas tienen que ir a poseer. Y el apóstol tomar la estructura de todo el ministerio y establecer un orden en cada cosa. Darle un balance a toda la iglesia. Darle un balance a todo el ministerio. Punto 2. ¿Cuáles son las características de una iglesia apostólica y profética? ¿Cuáles son las características de una iglesia apostólica y profética? Tenemos que ser atrevidos en el espíritu, no dejar que nos roben la bendición del diablo, no dejar que el diablo nos traiga enfermedades continuas, repetitivas. ¿Cuáles son las características de una iglesia apostólica y profética? Y le muestran, si hablamos de una iglesia apostólica y profética, significa que los otros 3 ministerios también están operando. No significa que solo 2, sino que los demás ministerios que están operando, porque Pablo dijo, edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, ahí dice piedra, esa solidez, del ángulo Jesucristo, la piedra angular. O sea, la piedra angular para los griegos y para los judíos era la pieza clave. Será la pieza clave que conformaba toda la estructura. Algunos arquitectos y arqueólogos dicen que construían de una manera en los cuales había una piedra que se llamaba piedra angular. Si los enemigos averiguaban dónde quedaba la piedra angular, decían que si escarbaban esa piedra, la demás estructura se debilitaba. O sea, era como quien dice una base. Porque si queremos derribar una estructura, por grande que sea, si golpean las columnas, lo demás se debilita. Porque la fuerza está en las columnas. Entonces si usted sabe, porque no lo voy a decir, usted tiene que saberlo. Si usted sabe que es columna de la iglesia, ore por usted mismo antes de orar por los demás. Porque el diablo siempre va a atacar las columnas, porque ahí es donde está la fuerza. Ahí es donde está la fortaleza en las columnas. Y alguien para convertirse en columna no fue columna de la noche a la mañana, tuvo que pasar un proceso. Primero se empieza haciendo lo que se llama zapatas, después el armado de hierro, después el encofrado, sea con PVC o sea con madera, y después la fundición. Entonces, para ser columna tuvo que ser procesado para que fuera calificado. Y si es columna de Dios, entonces porque usted es calificado de parte de Dios. Y a los calificados siempre los demonios van a andar queriéndolos hacer caer. Así que cuídese y ore primero por usted y después por los demás. Siempre les he enseñado esto. Esto no es cuestión de egoísmo. Esto no es cuestión de egocentrismo. Primeramente ore por usted, pídale salud, pídale fuerza, pídale energía, y de ahí empieza a orar por todos. Familia, esposa, hijos, esposo, pastor, líderes, por todos. Porque usted necesita estar fuerte. Usted necesita estar sano. Usted necesita tener un trabajo. Necesita estar saludable en todas las áreas. Entonces, si usted es columna, el diablo lo va a atacar, pero Cristo está con usted. Entonces, Dios quiere que usted vaya de gloria en gloria en Cristo Jesús. Y por eso le dije, los probados son los únicos que serán calificados. Si no tiene pruebas, preocúpese, hermano. Si no tiene pruebas en ninguna área, no preocúpese. Algo está haciendo mal. Algo está haciendo mal. Tal vez está bien financieramente. Tal vez está bien la familia. Pero se mandan comiendo en el barrio criticando. Eso también es prueba, es proceso. No es que todo del 1 de enero al 31 de
Pero cuando no tengamos por largo tiempo pruebas, hay que ver qué está pasando. Yo hay tiempo que digo, qué raro que no me están criticando. ¿Qué le pasa a esa gente? Algo no estoy haciendo yo. Solo que empiezo a hacer algo para el reino de Dios, pum, 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 empieza el bombardeo. Por eso en Facebook tengo un lema ahí debajo de mi foto que dice que es mejor ser criticado por hacer algo que ser ignorado por no hacer nada. Yo prefiero que me critiquen porque estoy haciendo algo para Dios a que no digan nada de mí por estar sin movimiento. Hay que estar en movimiento. Entonces, características de la iglesia apostólica y profética número 1, tiene una gran pasión por alcanzar al perdido. Tiene una gran pasión por alcanzar al perdido. Si usted no tiene pasión por alcanzar al perdido, entonces se equivocó de iglesia. Porque Cristo siempre tuvo un énfasis en las almas, dispersadas como ovejas sin pastor. Tienen una gran pasión por alcanzar al perdido. Se invierten las almas, Biblias, Nuevo Testamento, tratados, tiempo, combustible, todo por amor a las almas. Entonces, una característica de una iglesia apostólica y profética es que tienen pasión por alcanzar al perdido. Ahí no dice tienen deseo, dice tienen pasión. ¿Y qué es pasión? Es un deseo que no se puede contener. Esa pasión es un deseo, un anhelo que no se puede contener, y como no se puede contener, se hace lo que se apasiona. O sea, si usted no le apasiona ganar al perdido, no va a ganar perdido, no va a ganar alma. Entonces lo que le apasione, eso usted lo busca. Se constituye que el fútbol es una pasión. 90 minutos de estar sentado viendo 22 personas detrás de una pelota, imagínense. El que le gusta el fútbol, pues lo va a ver bonito, pero hay gente que le va a dar sueño. La mujer va a decir, yo no sé qué mira vos, que solo patean eso y dicen gol, que allá. Pero si a alguien le apasiona eso, le va a valer chancleta. Si a otro no le gusta. Entonces debemos apasionarnos por ganar almas. Hay gente que le apasiona las telenovelas. Hoy no voy al culto porque es el último capítulo y el final. Vamos a ver si se casa o no se casa. Vamos a ver si se queda con la amante o se queda con la que es la esposa. Son unas historias repetitivas. Lo único que cambia es el actor, pero yo casi todo es igual. Siempre el secretario va a estar para el jefe. Siempre el casado va a tener un amante. Siempre alguien lo va a estar engañando. A la otra se enamoró de un ciego. Que un hombre tuvo un accidente y después perdió la memoria y no sabía quién era la esposa. Esas son las historias que se cuentan en las novelas. Las mismas. Las mismas historias, pero con diferentes caras. Pero no nos sabemos de la historia de Jonás, la de Moisés, la de José. Porque salen las series ahorita y los inconversos son los que filman. O sea, la mayoría de gente inconversa viendo películas cristianas, pero por billete. Y hay gente que predica o dice, yo he visto en las películas, dice, no, porque no miran la Biblia. Incluso no dice Moisés, sino que Dios dice, yo he visto en las películas como Dios abrió el mar, dice, cuando andaba con los discípulos. O sea, Dios es misericordioso, dice que el que esté en el camino de él, por torpe que sea, no se va a perder. Pero hay gente que no está leyendo la Biblia, que está por las películas, Dios le está hablando, y aún así endurece en el corazón. Pero viene la doñita, si un hijo está viendo, está buena la película de José, de Egipto. Viene la doñita, va, quita eso, poner la muela. Habló la autoridad. Habló la autoridad. Entonces lo que nos apasiona, eso nos va a mover. Entonces lo que necesitamos es una pasión por ganar el perdido. Y una iglesia apostólica debe tener amor por las almas.
que Dios le va a dar una palabra a través de TikTok, de YouTube, de Facebook, y va a ser edificativo para su alma. Si la iglesia no toma los medios de comunicación, el diablo sí lo va a hacer. Porque viene un pastor, tiene una cuenta, no pasa de 1000 seguidores. Viene una mujer enseñando las piernas y el ropa interior, millones de seguidores. Ahí se ve que la gente, qué es lo que la gente quiere consumir. Ahí se ve que lo que la gente desea. Han tomado los medios de comunicación. Hasta el momento nosotros estamos en internet y estamos por la radio. Más adelante hay que tomar la televisión. Más adelante hay que escribir libros para que la gente sea edificada también y pueda enseñar de la palabra. A veces nosotros los pastores enseñamos de tal libro, de tal cosa que nos parece interesante e importante para el cuerpo de Cristo, de otros ministros que Dios utiliza. Va a haber un tiempo que nosotros vamos a escribir nuestros propios libros para que las generaciones que vienen también utilicen lo que Dios nos ha revelado en este tiempo, porque si Cristo no viene una generación después de nosotros y ellos van a necesitar la revelación que nosotros tuvimos hoy para lo que ellos tienen en el futuro. Todos los errores que nosotros cometimos hoy les va a servir a ellos también, y lo bueno que hemos recibido también ellos lo van a recibir, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Necesitan lo que hemos acumulado hoy. 3. Ocurren milagros, señales y sanidades. Ocurren milagros, señales y sanidades. Esa es la diferencia entre un ministerio apostólico y profético a una institución natural. Por eso la iglesia debe marcar la diferencia. Que la gente sea libre, que la gente sea sana, que la gente reciba un milagro, que Dios esté haciendo señales a través de profecías, a través de los dones del Espíritu Santo, a través de la liberación. 4. Tienen equipos de discipulados intensivos. Tienen equipos de discipulados intensivos. Aquí estamos formando a la gente desde el nuevo creyente hasta mentor. Y estamos metiendo a la escuela de sanidad interior como cuarto nivel también, para que la gente, pues hay líderes que son receptivos, líderes que tienen falta de perdón, líderes amargados, pero quieren transmitir amargura. ¿Cómo le va a decir a otros perdón si él no perdonado? ¿Cómo le va a decir el Espíritu Santo le va a ser libre si él camina atado? Entonces el discipulado es capacitar y adiestrar para afirmar a los creyentes. Para eso es el discipulado. 3 años y medio estuve yo haciendo la estructura de todo el discipulado de la iglesia. Dios para gloria de Dios ya lo tenemos. Esa es una iglesia apostólica, la educación, la enseñanza, el evangelismo, los medios de comunicación, las señales y los milagros. 5. Tienen un ministerio de liberación bien fundamentado. Tienen un ministerio de liberación bien fundamentado. Las sanidades, y también tiene que haber liberación. Gente hechizada por el enemigo, personas con problemas, ataques espirituales, que el médico no les salga ninguna enfermedad y porque son hechizos. Tienen un ministerio de liberación bien fundamentado. 6. Tienen una base fuerte de alabanza y adoración. Tienen una base fuerte de alabanza y adoración. Hay 2 ministerios que Dios destaca bastante, y es alabanza e intercesión. El diablo jamás quiere que se levante la alabanza en una congregación, peor el ministerio de intercesión, porque hay 3 cosas importantes en la iglesia: la oración, la palabra y la alabanza. La oración o intercesión es como el que ara la tierra. La predicación o los predicadores son como los que tiran la semilla, pero la alabanza es como los que desatan la presencia de Dios para que esas semillas germinen. Entonces no podemos descartar la alabanza, no podemos descartar la oración, y peor la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a llevar a orar y nos va a llevar a adorar y a alabar el nombre de Dios.
porque ahí se mueve lo que es el canto profético y se atrae la presencia de Dios, donde Dios empieza a sanar, donde Dios empieza a liberar, donde Dios empieza a transformar corazones. No solamente, como le digo, a través de la palabra Dios libera, sino también a través de la alabanza y la adoración. Siempre tienen una rica enseñanza y revelación de la palabra. Tienen una rica enseñanza y revelación de la palabra. Tienen una rica enseñanza y revelación de la palabra, o sea, palabra revelada, predicaciones proféticas, enseñanza profética, enseñanza de lo que Dios quiere hacer en el ahora. No dogma, no religión, no doctrina de hombres, sino lo que el Espíritu Santo está trayendo en el ahora, siempre conforme a lo que su palabra dice. No algo nuevo humano, sino algo nuevo revelado de su misma palabra. O sea, Dios puede hacer cosas nuevas cada vez de un versículo bíblico, porque la palabra de Dios dice que viva, o sea, está en movimiento. Por eso Ezequiel miraba aquel ser viviente en una rueda sobre ruedas, significa movimiento. La gloria de Dios no es horizontal, la gloria de Dios es círculo. Ahora, ¿por qué la gloria de Dios es como un círculo y no es horizontal? ¿Qué es horizontal? ¿Alguien sabe qué es horizontal? Sí, ¿verdad? Esto es horizontal. Entonces, algo horizontal tiene un principio y tiene un fin. Dios no tiene principio y tiene fin. Entonces, por eso la gloria de Dios se representa como una rueda. Una rueda no tiene principio ni tiene fin. Y la rueda va en movimiento hacia adelante. Entonces, la palabra de Dios nos va a revelar siguiente: cuidan y evangelizan. Cuidan y evangelizan a través de grupos familiares. Cuidan y evangelizan a través de grupos familiares. Cuidan y evangelizan a través de grupos familiares. ¿Qué hacemos aquí? A través de las células se evangeliza y se cuida, o sea, se pastorea al miembro de cada célula y se evangeliza al perdido. Si no lo está haciendo, empieza a hacerlo, porque no ha entendido la visión de Jesucristo, no la visión de la iglesia. O sea, la iglesia tenemos el punto principal como visión, que es evangelizar, pero es la visión de Cristo implantada en la iglesia, predicar el evangelio a toda criatura. Segundo, ir y hacer discípulos. Tercero, bautizarlos. Siguiente, tienen un ministerio sólido de oración e intercesión. Tienen un ministerio sólido de oración e intercesión. Repito, tienen un ministerio sólido de oración e intercesión. ¿Por qué? Porque es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es oración. De eso depende la alabanza, de eso depende la adoración, de eso depende el mensaje de la palabra, de eso depende lo demás. Por eso nos dice la Biblia: oren los unos por los otros. Porque la oración cambia las circunstancias, la oración desata la presencia de Dios, la oración hace que la alabanza, el fluir de la alabanza sea más fuerte, la oración hace que un juicio de Dios se detenga, como huracanes, como terremotos. O sea, la oración es la que cambia todo. Entonces la oración es el fundamento de toda iglesia, y de la oración van a fluir la alabanza, la adoración, la predicación y todo, el evangelismo. Siguiente. Tienen un fuerte trabajo en la obra social. Tienen un fuerte trabajo en la obra social. Porque aquí no solo hablar de milagros, aquí no solo hablar de sanidades, aquí no solo hablar de liberaciones, hay que ayudar al pobre.
Cuando aquella mujer derramó el perfume sobre Cristo, vino el discípulo de Cristo y dijo que el perfume que había sido derramado sobre él era demasiado caro y que mejor ese perfume lo hubieran vendido y darle dinero a los pobres. Pero le voy a decir algo: Judas no pensó en los pobres como labor social, sino que Judas de lo que caía en las ofrendas él agarraba. Ahí dice la Biblia, porque dice que él sustraía era retener. Judas agarraba su poco. O sea, era pícaro, como dijo Santiago. Judas agarraba su poco y él iba a celebrar a los pobres. Pero Jesús dijo una palabra clave. Jesús dijo: a los pobres siempre los van a tener entre vosotros, pero a él no. O sea, a Jesús en su nacimiento le dieron 3 cosas caras: oro, incienso y mirra. Y él no sabía, o sea, él era un bebé. Antes de su muerte se le derramó sobre sus pies un perfume caro. Pero Jesús dijo: yo me voy a ir de aquí. O sea, esta mujer me está honrando con ese perfume caro. Y por eso le digo: a los pobres siempre van a tener con ustedes. O sea, ayuden siempre al pobre, porque yo me voy a ir. Yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo, yo me voy a ir. Los pobres siempre van a estar. Honrenme mientras estoy con ustedes, porque después siempre van a seguir ayudando a los pobres. Los judíos practicaban algo: que cuando sembraban sus cosechas, recogían la cosecha de trigo y todo lo de la orilla lo dejaban para que los pobres vinieran y agarraran de las orillas. Qué cultura tan bonita, ¿va? Aquí no lo regalan y se le van a meter a robar a la milpa. Aquí lo agarran de las orillas, aquí están luchando lo que no sea posible dentro de la milpa porque son los dueños. Y el otro llenando los sacos de elotes, de ariotes, de yuca, de papa. Ya después comen, se van, como que son los dueños. Pero los judíos siempre pensaban en el pobre, y lo que hacían era que los pobres siempre dejaban las espigas de la orilla. Por eso se ve la palabra que cuando los discípulos iban con Jesús, dice que iban comiendo por los días del camino. Se estaban comiendo los pobres. Las que le tocaban a los pobres se iban comiendo porque tenían hambre. Tenían hambre. O sea, hay pobres entre nosotros, entre la iglesia y entre fuera de la iglesia. Y la labor social también es una obra de evangelismo. Cuando usted sienta de parte de Dios y cuando no sienta y pueda también, porque no hay que sentirlo. Porque a veces no lo siente, pero a veces puede, a veces somos bendecidos. Puede ser una canasta básica, por pequeña que sea, y solo diga: el Espíritu Santo dame el sentimiento, ¿quién la necesita? No importa la cantidad, usted lo puede hacer, y como iglesia lo podemos hacer, individual también lo podemos hacer. Podemos realizar labor social, porque está enfermo, pero también está la labor social. Siguiente. Tienen una estructura de gobierno bien organizada. Tienen una estructura de gobierno bien organizada. Por eso hay que saber el orden de autoridad en todo lugar, en una fábrica, en una escuela y en una iglesia. Y la autoridad se respeta, la autoridad no se le tiene miedo en cualquier lado que esté. Cuando usted está en la escuela, por lo general a quien se le tenía más miedo al director. ¿Para qué el director a que no tiene miedo? Porque al último lugar donde lo enviaban en la dirección, si le decían al cipote: te vamos a llevar a la dirección, ya le pegaban de donde quiera. Porque hoy no hay flojera como hoy. Si lo llevaban a la dirección, a mí me macanearon una vez en la dirección, en la escuela. Porque si uno andaba haciendo algo incorrecto, lo agarramos de la manita al profesor, se lo daba a la directora le pedía al profesor una faja, lo ponían aquí, lo sonaban y gritaban. Y si uno venía a decir a la casa que el director lo macaneó y que lo llevaba, le daban otra en la casa. Después justo que te llevaron, le van a decir a uno. Hoy no, hoy vemos que los alumnos le faltan el respeto a los profesores. No hay respeto ante ninguna autoridad. Y le repito, a la autoridad no se le tiene miedo, pero se le tiene respeto. A Dios no
se le tiene miedo, se le tiene respeto. Y escucha muy bien esto, solo me lo voy a leer. Las iglesias apostólicas tienen un orden y autoridad al que toda la iglesia se somete y respeta. Porque hay gente que se puede someter pero no puede respetar, y tiene que ser las dos cosas. Someterse y respetar la autoridad. Porque en muchas partes del cuerpo de Cristo hay gente sometida pero no respeta las autoridades. Y el último, son prosperadas financieramente. Son prosperadas financieramente. Las iglesias apostólicas son prosperadas financieramente. O sea, ahí se ven milagros financieros, tanto para la iglesia, al igual que para las familias de la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque si hacemos labor social, porque si invertimos dinero en evangelismo, porque si invertimos dinero en los medios de comunicación para evangelizar, porque si hacemos proyectos para el reino de Dios, entonces Dios va a venir fuerte y nos va a bendecir. O sea, todo